Apasionado el empaque, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con el tema y después de la regulación de los plásticos, ¿qué ha pasado? ¿Nos ha funcionado? ¿Qué es compostable? ¿Qué es reciclable? ¿Sabes cuál es la trazabilidad? Pues bueno, no te la pierdas porque Eduardo Legorreta nos va a compartir toda esta información, así que no te la pierdas. Únete al canal de YouTube de Enamorando con tu empaque y nos vemos en un ratito. Listo, estamos ya aquí en vivo, aquí en Facebook. Qué gusto que estén aquí con nosotros, apasionados del empaque, en una tertulia más de Enamorando con tu empaque, con un tema muy interesante que creo que a todos nos ha movido hace algunos años. Y bueno, pues agradeciendo que estés aquí. Yo soy Lili Rivera, para los que no me conocen, les recuerde que este espacio es para ti emprendedor, para ti ingeniero de empaques, para ti, el personal de calidad, personal operativo, todos los que estamos relacionados con un empaque. Y bueno, este tema de hoy, pues viene creo que a tocar ciertos puntos de muchos de nosotros, sobre todo los que estamos en la industria del plástico. Pues muchísimas gracias a ti que nos acompañas y vamos a darle paso a Patti para que nos haga presentación de nuestra invitada especial el día de hoy. Y saludándola porque Patti nos ve ahora desde Argentina. Sí, hola amigos, para mí son buenas noches. Estamos transmitiendo a las 22:06 desde Buenos Aires, Argentina. Muy buenas noches a todos, buenas tardes, y yo creo que más noches para todos. Pero bueno, no, es un gusto. Gracias, Lili, nuevamente. Seguramente hay alguien, como siempre decimos, que no nos conoce. Entonces, soy Patricia Christensen, diseñadora gráfica, publicitaria, técnica en envase y empaque. Y en este momento también visitando a la familia, ni modo, eh, haciendo un poquito de todo y trabajando y demás, pero sí estamos a 3 horas de diferencia. Y hoy justamente también, ¿no? O sea, un tema y una presentación que vi en mi cuna, nada más y nada menos de capacitaciones acerca de el reciclaje. Una solución, mandemos todo reciclar para acá, que tenemos capacidad. Cada vez el consumo es menos, ¿no? Tenemos posibilidad. Pero no, bueno, digo, la verdad que siempre es un gusto que nos acompañen profesionales, un tema que hoy por hoy, día a día, y cómo estamos, ¿no? Y cómo tenemos y cómo podemos también cuidar al planeta y demás, pero yo lo voy a dejar a nuestro invitado que se siga presentando porque, estimado Eduardo, siempre tenemos audiencia nueva, gracias a Dios. Y es un gusto que nos acompañes y nos puedas seguir contando un poquitito más y cómo prepararnos y cómo poder hacer fuerza entre todos. Así que te dejo, toda la audiencia es tuya. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues esto, como he conocido estas tertulias, es una oportunidad de estar entre amigos y platicar, de intercambiar muchos aspectos del empaque, ¿no? Los que somos apasionados del empaque, enamorados de tu empaque, ¿no? Y en este caso, pues quería yo platicarles acerca de cómo estamos en la regulación, ¿no? Cuando, cuando empezamos a hablar de la regulación, decimos, y muchas veces me dicen, oye, ¿y qué pasó después de que hubo cambios de regulación? Y cuando hablamos de estos temas, habrá quien diga, ¿y cuál regulación, no? Habrá quien diga, no, sí, me fue muy mal, ¿no? Hasta tuve que cerrar mi negocio. O sea, hay muchos aspectos acerca de la regulación. Entonces, lo que vamos a tratar aquí de explicar un poquito es, pues, de cuáles regulaciones estamos hablando y qué pasó después de esa regulación, ¿no? Y para esto, pues, presentarme un poquito. Miren, soy Eduardo Legorreta. Llevo más de 14 años dedicado a la sustentabilidad y más enfocado en la parte de empaques, envases y embalajes. Y hace aproximadamente 12, 14 años, pues tuve la inquietud de decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer este cambio hacia la sustentabilidad? Y en ese sentido, pues lo más adelantado era en Asia, ¿no? Entonces me fui a dar una vuelta a ver qué había por allá y fuimos los primeros en importar fécula de maíz, fibra de caña de azúcar, PLA y todo esto, pero hace 14 años, ¿no? Que se conocía muy poco al respecto.
y eso de alguna manera empezamos a promover aquí en México. Obviamente era un tema desconocido, caro, y decían, bueno, es que la sustentabilidad es muy cara, ¿no? Pero sí se pudo y empezamos a traer un poquito de este tipo de materiales y ahí me llegó la inquietud de conocer un poquito más del tema de sustentabilidad, porque siempre digo yo que tuve mi primera maestría cuando importé unas bolsas de PLA, ¿no? Y ahorita platicamos de qué es el PLA, pero de material biobasado, ¿no? Muy novedoso, hecho del maíz y hecho unas bolsas, ¿no? Entonces, importé desde Asia un contenedor de bolsas, y le estoy hablando de hace 13 años más o menos, y mi maestría fue que se me echaron a perder más del 30% del contenedor porque no aguantó el calor. Entonces fue una maestría muy cara, ¿no? Porque ahí descubrí que no todos los materiales y que fueran sustitutos del plástico, pues que el plástico son muchos y que finalmente no tienen la resistencia a los sustitutos como cualquier otro plástico. O sea, hay que ver qué nivel de resistencia se tiene que tener para poder aguantar. Y lo que pasa es que en los barcos, cuando los importas, pues han visto los grandes buques, ¿no? Con un montón de contenedores, y resulta que mi contenedor quedó hasta arriba, ¿no? Y como llegó el calor directo y cruzó el mar, a pleno calor, pues ahí donde tuve esa pérdida, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a ver qué otras tecnologías puede haber para sustituir al plástico. Y bueno, como hice varios contactos en el medio de sustentabilidad en Hong Kong y en China y en varios lugares, pues me aboqué a ver qué había en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues encontré varias tecnologías nuevas que hablaban de la reciclabilidad del plástico y el que pudiera acelerar su biodegradación en medio anaeróbico, ¿no? Entonces, si quieren, platicamos de eso. Y entonces ahí fue mi incursión y conocí que había diferentes tipos de tecnologías, de plásticos, resistencias y cómo ser sustentable de diferentes maneras. Y ahí fue mi trayectoria. Eso de alguna manera me llevó al conocimiento de varios materiales, y cuando hablaba de un material que se pudiera reciclar el plástico y además acelerar su biodegradación en un medio anaeróbico, que es un medio de vertedero, cuando se queda sin oxígeno, yo dije, oye, pues esto debe de servir porque es mi opción para poder seguir importando bolsas, si no yo no vuelvo a importar una bolsa. Y mejor traigo el material, pero necesito creer que esto realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando fue mi incursión un poquito más en la química, y entonces conocí al CIEMAT, el Instituto Politécnico Nacional, y empezamos a hacer pruebas de biodegradación anaeróbica, y dijimos, bueno, ¿de qué se trata esto? Pues resulta de que es tomar precisamente una muestra de vertedero, con las bacterias del vertedero, y hacer tres ensayos, ¿no? Uno con celulosa, que eso se lo comen las bacterias muy rápidamente, otro con un plástico normal y otro con un plástico con esta nueva tecnología que se llama EcoOne. Y finalmente lo que hace es, y como conocemos, pues un proceso de biodegradación, pues no es otra cosa más que un proceso biológico que es digestivo. Entonces se lo comen las bacterias y finalmente lo procesan y es como generan el fertilizante. Entonces, cuando tú haces 3 muestras y esas 3 muestras las cierras al vacío, y es al vacío porque cuando cualquier residuo llega a un vertedero, pues lo primero que pasa es que se entierra porque llega más basura y llega más basura y llega más basura. Entonces se queda sin oxígeno. Entonces se simula precisamente, se saca una muestra de vertedero y se simula en medio anaeróbico, cerrándolo, sellándolo sin oxígeno, y únicamente tener una válvula de salida para ir midiendo el comportamiento de los gases, porque finalmente las bacterias al comer pues generan esos gases y ese es su proceso biodigestivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pues encontraron el papel, pues se lo comen muy rápido, y cuando se acaban todo el alimento de esa muestra, todas las bacterias, pues se mueren, entonces deja de haber actividad de gas. Entonces lo que pasó con la celulosa es que se lo acabaron muy rápido. Luego cuando se fueron revisamos el que traía el aditivo EcoOne, estas muestras de plástico, pues duraron mucho más, y estamos hablando precisamente entre
entre 3 y 5 años entre más o menos 5 años el promedio de diferentes plásticos, y dejó de haber actividad. Y cuando destapamos esta muestra, pues resulta que ya la muestra plástica pues ya no estaba, se la habían comido las bacterias, ¿no? Y en la otra muestra, que no era el plástico tal cual y que no tenía ningún aditivo, ninguna situación, pues después de 6 años prácticamente, pues abres la muestra y el plástico sigue intacto, ¿no? Entonces, mira, entonces sí pasa, ¿no? Entonces hay más tecnologías y empezamos a hacer pruebas y empezar a meter esto en el mercado, porque precisamente esto permitía que los plásticos en medio de aeróbico, pues mantenían la reciclabilidad, y solamente cuando llegaban al medio anaeróbico es cuando aceleraban su biodegradación a menos de 5 años. Bueno, y esta prueba pues duró 7 años, o sea, no fue algo de que a ver si funciona o no funciona, ¿no? Sino que realmente fue un periodo de error, prueba, y además de que el Politécnico en esos momentos pues no tenía todos los equipamientos para poder hacer ese tipo de pruebas. Es una prueba estándar y es universal, que es una ASTM, y es la ASTM 5511 para biodegradación anaeróbica. ¿Y por qué les platico todo esto? Porque todo esto me llevó a conocer a mucha gente y a relacionarme con gente de la industria del plástico, y cuando empezaron a ver el cambio de regulación, pues me invitaron al Parlamento Abierto en el Senado de la República para pues dar opiniones acerca de estos temas, ¿no? Entonces decíamos, oye, pues hay nuevas tecnologías, viene la economía circular, que se trata precisamente de mantener los recursos en el planeta, y pues bueno, estuve participando cerca de 8 meses en el Senado de la República, yendo martes y jueves de 4 a 8 de la noche, haciendo propuestas, escuchando a ONGs, a la industria, al gobierno y diferentes posturas, ¿no? Y la verdad es que se aprende mucho, ¿no? Porque cuando empiezas a dialogar con ONGs, puedes encontrarte algo tan drástico como no al plástico. Te puedes encontrar también una industria de decir, pues yo ya pago mis impuestos, yo ya no hago nada, ¿no? O hasta te puedes encontrar al gobierno de decir, pues yo lo único que voy a ocupar es tinta para hacer algún decreto, pero más allá de eso no voy a poner nada. Y empiezan a haber, pues ahora sí que grupos de antagónicos, de que yo no hago nada, o tú necesitas hacer todo, y si no vienen las prohibiciones, etcétera, etcétera. Y desde ese clima pues llegamos a un 2021 con una regulación que fue el cambio de la LGPGIR. Entonces, ¿qué es la LGPGIR? Para quien no la conozca, es la ley, general para la gestión integral de los residuos. Esta ley lo que trata de regular es los residuos precisamente, y no es nueva, ¿no? O sea, ya está desde hace mucho tiempo, ya tiene más de 20, 30 años, yo creo que esta ley, y fue hecha para todos esos residuos que tengan un manejo especial. O sea, y cuando decimos, bueno, ¿qué es ese residuo de manejo especial? Miren, como ejemplo tenemos imagínense un hospital y todos los desechos que se generan en un quirófano, pues hay todo tipo de operaciones, ¿no? Pero puede haber operaciones que son muy riesgosas, tienen sangre y además pueden ser altamente contagiosas o contaminantes en general. Entonces, esta ley se creó inicialmente para manejo de residuos peligrosos. Y así, siguiendo con el ejemplo del hospital, cuando un hospital dice voy a tener residuos, tiene que sacar un permiso para avisar que va a tener este tipo de residuos especiales, y la ley le obliga a que estos residuos se lo dé a una empresa que maneje de forma especial estos residuos, y vas a encontrar hasta gente con vestidos casi de astronautas para recogerlos en depósitos especiales, sellados, herméticos, y en camionetas especiales de traslado para llegar a lugares especiales en donde se incinera todo este tipo de residuos para que no contaminen y no pueda generar a partir de eso una pandemia, ¿no? Entonces, así como estamos hablando de estos desechos tóxicos,
pueden ser de contaminantes, pues que pueden generar una pandemia, también hay desechos tóxicos, desechos peligrosos, aceites, de manejo especial en general. Entonces, de alguna manera, por eso se crea una ley general para la gestión integral de los residuos. Y cuando hablamos de leyes, hay leyes federales, hay leyes estatales y hasta municipales, y todas tienen el manejo de residuos. Y también tiene que ver porque pues hay leyes que aplican para todo el país, pero cada estado puede generar sus propias diferencias especiales y manejos especiales, porque no es lo mismo un estado en donde su principal actividad sea agrícola, que si es una ciudad altamente poblada, en un estado altamente poblado, como la Ciudad de México, y, y entonces no es lo mismo, inclusive en un municipio que sea industrial, que un municipio habitacional. Entonces puede haber esas variantes y cada uno, el municipio, estado, o puede tener sus diferencias, ¿no? Y lo mismo pasa con los países, ¿no? Cada país tiene sus propias regulaciones y esto nos lleva a que en el 2021 pues salió la ley de residuos y donde se enfocó con prohibiciones, ¿no? A partir de que después platicamos 8 meses, de todas maneras, salió un decreto un día anterior a que secáramos las conclusiones, avisando de que nos íbamos con el cambio de plásticos de un solo uso. ¿Y de qué estábamos hablando? Pues plásticos de un solo uso, entramos en prohibiciones en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México se prohibieron plásticos de un solo uso, excepto de aquellos que fueran compostables. Y únicamente se pueden ser compostables y que tengan un plan de manejo en específico, y es plásticos de un solo uso. Aquellos envases directos que le llaman, que son aquellos que pueden servir para guardar los alimentos de forma directa, pueden ser reciclables, pero todo lo que aquellos que se pueden considerar como un solo uso, pues estaban prohibidos. Estamos hablando del 2021, ¿no? Y cuando dicen, ¿no? ¿Y qué pasó después de eso? Pues lo primero que pasó fue la prohibición de las bolsas de acarreo, ¿no? Y ya las empezamos a dejar de ver en los súpers y en cualquier otro lado, ¿no? En las bolsas de acarreo estaban prohibidas y podían ser motivo hasta de clausuras. Ahora decimos, bueno, y en ese momento, ¿cómo estaba el clima? ¿Qué pasaba con la sustentabilidad? Si a mí me preguntan hoy, ¿qué pasó con esa regulación? ¿Qué fue el cambio? No sé su percepción, y cualquiera que quiera opinar o dar su punto de vista, bienvenido, pero no sé si recuerdan ustedes, lo primero que pasó es que fue un caos primero en los supers, de que no entregaban ya las bolsas, ya no las regalaban, pero se adoptó rápidamente, y todos los supers dejaron de ofrecerla, ¿no? Y realmente dices, ¿y por qué? ¿Y por qué se aceptó realmente y tan rápido? ¿Que hubo un cambio de conciencia tan rápido? Pues no, la verdad es que a todo el mundo le convino en el sentido de economía, porque resulta que el súper, pues además de que ya no gastó en las bolsas que antes te regalaba, pues resulta que vendió más bolsas que nunca, porque no sé si se recuerdan ustedes, pero antes esas bolsas del súper, muchas de las personas que decíamos que eran de un solo uso y por eso las prohibieron, pues resulta que era la bolsa más usada, ¿no? Porque si la ocupabas para traer las cosas del súper y luego la guardabas para guardar cosas o para llevar cosas o para los botes de basura, y ahí tirabas la basura y la entregabas al camión del municipio, ¿no? Pero pues resulta que al ya no tenerla, lo que pasaba es que ahora se compraban bolsas de basura. Entonces nunca pensaron en vender tanta bolsa de basura como entonces, ¿no? Y el gobierno pues fue una banderota al decir, tenemos las prohibiciones de los plásticos, ¿no? Y todavía se aventaban algunos ONGs diciendo, y no al plástico, y seguimos con todo, ¿no? Y realmente, te das cuenta, no fue una situación de conciencia de decir, ay, qué bueno, y ya no lo vamos a hacer, sino que realmente nos convino económicamente a todos y menos al usuario final. Y se vendió más, ¿no? Entonces, esa fue una parte. Pero pues, estábamos hablando de cambios, ¿no? Y finalmente, si hay algo bueno que salió de estos prohibiciones y cambios, pues también creo que hay una sociedad diferente hoy a como se fue en el 2021.
en el sentido de que hay más conciencia, ¿no? Sirvió como una reflexión realmente y no sé si a ustedes les pasó, pero cuando empezamos con estos temas, pues también fue muy famosa una tortuga con un popote en la nariz, ¿no? Y al final todo el mundo nos íbamos con la finta de decir, no, esto está pero tremendo y vamos a acabar con los animales. Pero yo no sé cuántas tortugas ustedes conocen que se hayan dañado con popotes, ¿no? Pero al final pues se dio cuenta que esto pues no era realmente era una realidad, ¿no? Pero creo que inclusive todo esto nos ayudó un poquito a hacer conciencia y a reflexionar más en las redes sociales, ¿no? Yo creo que hay un cambio hoy de lo que son las redes sociales. Ya reflexionamos más cuáles son realmente los significados. La gente aumenta su curiosidad para aprender más y hoy tenemos una sociedad más preparada y también ya no acepta todo lo que lee de las redes, ¿no? Y eso es uno de los grandes cambios. No sé ustedes cómo lo vieron para ahí. Y finalmente, hubo reflexiones que nos hicieron y aprendimos de las ONGs que muchos de ellos decían no al plástico. Y realmente, lejos de que si fuera válido o no, sí te invitaba a reflexionar. Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si un día completo no tocáramos nada que tuviera algún contenido plástico? Realmente tendríamos un gran problema. No sé si se han puesto a pensar, pero yo les decía a los de la ONG, vamos a suponer que pudiéramos eliminar al plástico. ¿Cuál es el que quieres que quitemos primero? ¿El de tu tinaco? ¿El de los cables de la luz? ¿El de tu ropa? ¿El de los empaques de la comida? ¿El El de de tu los trastes de computadora? la cocina. Hasta los empaques del agua, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido puede ser eso, no? ¿Y cómo lo hacíamos antes? Pues con materiales mucho más caros, más difíciles de conseguir y más pesados y a lo mejor y duraban más, pero teníamos menos. O sea, hoy tenemos un sinfín de facilidades, de mil cosas que podemos hacer con el plástico, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí empezamos a un poquito a reflexionar, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser esos cambios? Y yo creo que sí, hoy ya tenemos una sociedad más preparada y finalmente eso nos lleva a un 2023 en donde nos dimos cuenta de entrada que si cambiábamos todos estos materiales de un solo uso, mal llamados de un solo uso, y les voy a decir por qué, no nada más porque cada material puedes usarlo varias veces, sino que ya hay una mala definición de origen. Y hoy les puedo decir que esa ley del 2021 para plásticos de un solo uso, pues no está funcionando. Y les tengo una peor noticia, todos estamos en falta, porque la ley de plásticos de un solo uso supone que únicamente pueden utilizarse los que vienen de biobasados, de materiales renovables, que generalmente vienen de la comida. El PLA es ácido poliláctico que se extrae de los granos de maíz y que al cambiar su composición, su cadena molecular en carbonos e hidrógenos, pues puede ser hasta vasos y diferentes cosas. Pero la ley dice lo siguiente, fíjense nada más, la ley dice que para que un producto sea compostable, tiene que ser convertido en fertilizante en menos de 180 días. Y cuando estás hablando de que se convierta en fertilizante, quiere decir que en una composta industrial que necesita oxígeno y una temperatura controlada, pueda convertirse en fertilizante. Y cuando digo que dice la ley, es porque les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el plástico, que el pasto es biodegradable o no es biodegradable? ¿Tú qué opinas, Lili? Yo opino que sí es biodegradable. Ok. A ver, Pues ¿pueden abrir sus micrófonos para aquí hacerlo más hacia plática? A ver qué ustedes opinan también respecto a ello. Y abrir Yo sus creo que no, cámaras también. yo creo que no, porque
pasto tarda mucho en degradarse porque son fibras. Y cuando hablamos de los huesos del pollo, por ejemplo, Qué buenas preguntas. Am, pues pues, yo pues creo resulta que también puede ser que biodegradable, pero como si el tiempo en biodegradarse sí es más. fíjense que esos son de los temas y contradicciones que nos cuesta trabajo en la ley, porque dicen, es que son 180 días, y resulta que ninguno de esos dos se puede biodegradar en 180 días. Sí, son biodegradables, sí, técnicamente sí, se le pregunta a un biólogo, son biodegradables, pero para la ley no. Entonces ahí empezamos con dificultades y luego vienen otras dificultades como la interpretación, ¿no? A ver, estamos hablando de que la modificación fue en la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos. Yo les preguntaría, ¿un vaso de plástico es un residuo o no es un residuo? O otra pregunta, ¿cuándo es un residuo? Y son cosas que antes no nos poníamos a pensar, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que un vaso, cuando lo terminas de usar, un vaso de plástico, cuando lo terminas de usar, pudieras usarlo como maceta o como lapicero para guardar lápices? Entonces, ¿cuándo es un residuo? Y entonces, cuando vamos otra vez a la ley, pues resulta que un residuo es una decisión del usuario. O sea, cuando tú se lo entregas al municipio es cuando se convierte en basura, cuando se convierte en residuo. Antes no, porque lo puedes utilizar para servirte otro vaso de agua o para ponerle tierra con una maceta o para poner los lápices, ¿no? Entonces, si se fijan, hubo una gran dificultad de interpretación y lo peor del caso es que la soltaron y muchos pues la tomaron textual, ¿no? Dijeron, pues todo está prohibido porque si es todo, ahora yo lo interpreto como que todo es de un solo uso. Y entonces, pues, muchos se dedicaron a ampararse, etcétera. Entonces, hoy, ¿cómo está la situación? Pues la verdad es que todos estamos en falta, porque inclusive para poder considerar un producto que se composte en 180 días, se tiene que mandar al laboratorio especializado, que también marca la Secretaría del Medio Ambiente, y pasar una prueba de compostabilidad. Y aquí tienes la mano levantada, Otón, para que lo participe. A ver, adelante, Otón. Ajá, muchas gracias. No, pero en este caso, por ejemplo, de los materiales que fueran compostables, ¿no, por ejemplo, podrían agregársele un agente para que realmente acelere su proceso, como por ejemplo el hueso de pollo, o por ejemplo, a lo mejor el mismo plástico que realmente con alguna composición que sí se pudiera, en ese intervalo de tiempo, que fuera realmente biodegradable, pero con un agente agregado? Eso es lo que a lo mejor podría ser, que a lo mejor no lo marca la ley, pero que a lo mejor eso se podría agregar. Ese es mi comentario. No, correcto. Y qué bueno que lo preguntas, porque hubo intentos para hacer eso. Y la manera en que pudiera desintegrarse de manera más rápida en 180 días, surgieron intentos como el oxodegradable, que es un agente que oxida y acelera la oxidación de los materiales. Entonces, lo que hacía es acelerar la oxidación, pero el gran problema que se tienen con los oxodegradables es que generaba microplásticos. Entonces, y los microplásticos están prohibidos, ¿no? En Europa ya está prohibido cualquier cosa que fuera oxodegradable que generara microplásticos, y en México también esta ley prohibía la generación de microplásticos. Y entonces hay dos tipos de agentes, efectivamente. Uno que es oxodegradable, que lo que hacen es fraccionar el plástico y lo hace polvo. Entonces, finalmente lo que hacen es que no lo veas y se convierta en un polvo volátil, que al final el problema pues resulta que se convierte en otro problema de salud, porque el tema no es si se biodegrada o no los oxodegradables, porque puede llegar a fraccionarse tanto el plástico tan diminuto que pudiera inclusive ser comido por alguna partícula, alguna bacteria, y puede también deglutirlo. El tema nada más es que en ese proceso, antes de que se lo coma una bacteria, tú ya te lo respiraste.
Entonces, imagínense todo el plástico que hay ahorita desde hace 60, 70 años, se estuviera deshaciendo, pues ya no existirían lo que se fabricó hace 60 años y ya estaría en partículas suspendidas. Entonces, se prohibió. Entonces, ese tema de aceleración en la parte aeróbica, el problema queda el que aceleremos ese proceso a 180 días. El tema es que la mayoría de los productos le recortas la vida de anaquel. Entonces yo te diría, ¿para qué queremos el vaso, el empaque y cuánto tiempo lo queremos, no? Y resulta que, pues, cuando tú ves una fábrica que hace vasos o cubiertos o lo que sea, hace millones y los distribuye en todo el país y que nada más duraran 180 días en anaquel o que empezaran a degradarse de esa forma, pues no servirían, ¿no? Entonces es un intento fallido el que los plásticos sean compostables o que se composten en 180 días en condiciones aeróbicas. Entonces, ahora todo esto surge y es basado cómo hemos cambiado, ¿no? Todo esto, ¿de dónde viene? ¿De dónde vino todo este movimiento de biodegradabilidad, etcétera? Y a nivel internacional, ¿no? Si lo ven, en todos los países estamos hablando de lo mismo. Y resulta que lo que no podemos negar es que sí existe una preocupación de todo el mundo del aprovechamiento de los recursos. Lo que no queremos es que el planeta se nos acabe, que el planeta no pueda darnos todos los materiales y las condiciones que hoy conocemos y que puedan perdurar para las siguientes generaciones. Ese es el tema realmente. Y es un tema que es de aprovechamiento de recursos y el segundo tema más importante es de supervivencia, que nosotros podamos sobrevivir con las condiciones que tenemos para las siguientes generaciones y de por vida. Entonces, digamos que este intento de ley en donde se tenía que diferenciar los plásticos de un solo uso con el resto de los plásticos, pues ha tenido problemas porque la mayoría de los materiales que se utilizan para hacer compostables, pues resulta es que primero son alimento. Entonces, cuando les hablo de un PLA, estamos hablando de que se hacen de maíz, es ácido poliláctico del maíz. Entonces, ahora tenemos otra reflexión. ¿Qué le convendría más a nuestro vecino, que es nuestro proveedor principal de PLA? Hacer del maíz plástico biobasado PLA, que puede vender a $7, más barato a $6, $5 en volumen, o tiene que vendérnoslo para que llegue a nuestra mesa en 12 pesos el kilo. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Vender a $7 el kilo o a 4 pesos para que llegue a tu mesa en 12 pesos? Entonces, pues todo el mundo nos volcaríamos a hacer plástico biobasado en lugar de hacer tortillas o maíz o cualquier otro tipo de alimento, ¿no? Y lo mismo pasa con todo esto. Con esto les anticipo un poquito, ya existen cambios en regulación en donde en algunos estados, en Estados Unidos van a empezar en Los Ángeles, ya existen inclusive prohibiciones de utilizar PLA para no afectar el alimento. Y si podemos recordar un poquito lo que pasó con el biodiesel, en el que se podía obtener del olote, pues lo primero que hicieron es ponerle un impuesto, porque si no iba a haber escasez de alimento por hacer combustible, que era más barato que la gasolina de fósil, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones nos dan como primera reflexión y después de todo este tiempo de la regulación, en que una regulación que es buena para un país no necesariamente es buena para otro país, ¿no? Yo te diría, cuando pudiéramos hacer PLA y exportar y hacer biobasados, pues el día que tengamos sobreproducción y ya no necesitemos más maíz y tengamos tanto, que mejor lo hacemos plástico y lo vendemos más caro al exterior. Pero si estamos nosotros como importadores de maíz y el 40% de nuestro alimento maíz lo importamos, pues sería darle un balazo al pie, ¿no? Nosotros solitos atacarnos. Efectivamente. Sí, como dijiste, o sea, más bien ya no haríamos tortillas, ¿no? Ya haríamos pelea, entonces son de las cosas incoherentes, pero realmente yo lo que he visto es que la compostabilidad simplemente no funciona. No, fíjate, platicando con los compostadores en México, porque sí hay compostas, ¿no?
Y sobre todo, Bordo Poniente está saturado como vertedero y también tiene compostadora en la Ciudad de México. Y resulta que decían, oye, vamos a poder compostar en 180 días, porque déjame decirte que de los residuos que salen de tu casa y en promedio y el estudio que se tiene, de todos los residuos, el 44% de lo que se genera de residuos son orgánicos. O sea, casi la mitad de todo lo que se genera es orgánico. Y decían, oye, ¿podemos compostar en 180 días? Dicen, no, yo composto en 8 días. Ay, Chihuahua, ¿y cómo le haces? Pues la verdad es que nada más escurrimos y todo lo que sale de líquidos y demás son lo que separamos y lo demás se va a la basura porque llega tanta basura y entonces ya es cuando empezamos a reflexionar de dónde vienen este tipo de problemas. Les voy a dar un dato que es muy interesante porque esto nos cambia de verdad esa actitud de qué debemos de hacer con la sustentabilidad. No sé si ustedes sepan, pero denme un número de cuántas toneladas diarias de basura genera la Ciudad de México. A ver, díganme un número, el que quieran. ¿100? ¿100 toneladas? ¿A otro número? A ver, un poquito más alto. Ahora pueden abrir sus micrófonos. Anden. Ahora sí que anímense, abran sus cámaras. 250. Todavía nos quedamos lejos. Resulta que la Ciudad de México genera 13,000 toneladas diarias de basura. 13 millones de kilos de basura diarias genera la Ciudad de México. Entonces, cuando dices, a ver, vamos a empezar por el principio, ese es el tema precisamente, ¿por qué la Ciudad de México dice, y si no lo prohibimos? Porque imagínense 13 millones de kilos diarios que genera la Ciudad de México, lo que significa para la Ciudad de México tan saturada. No sé si ustedes conozcan terrenos baldíos que pudiéramos hacer nuevos vertederos en la Ciudad de México, pero, pero no hay. Antes ya están pensando en quitar los parques para hacer edificios, ¿no? Entonces, imagínense el problemón que tiene una Ciudad de México en donde todo lo que viene generándose día con día tiene que, pues, desaparecerlo. O sea, negociar con los estados que están alrededor de la Ciudad de México para que les reciban la basura. Entonces, eso es un desgaste político porque tienen que negociar situaciones políticas para recibir la basura y es un costo económico para trasladarla y para manejarla y para acomodarla. Entonces, eso es un tema. Entonces, ¿cuál es la propuesta que generó Ellen MacArthur, que es una persona estudiosa de precisamente estos cambios que hay de clima en el mundo? Y lo que propuso es la compostabilidad para que pudieran irse integrando los residuos otra vez a la naturaleza y que pudiéramos tener más y que no pudiéramos poder seguir acumulando sin que fuera un contaminante para el suelo, sino que pudiera ser reintegrado de alguna manera. Y la otra es que es la economía circular. Entonces hubo la propuesta de economía circular en donde decimos, ¿qué pasa si la basura ya no es basura? ¿Es posible que ya no generemos basura? ¿Alguien se atreve a pensar si vamos a ver esa posibilidad? Pues hay intentos y si nos organizamos pudiera ser posible porque es la propuesta de economía circular. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Ustedes cuando ahora van por la calle, ¿se encuentran latas de aluminio? Ya prácticamente no. O sea, sacan de su casa cajas de cartón y las encuentran en la calle, No, ya se aquí las la verdad llevaron. el pepenador separa toda esa basura. El PET, ya botellas de PET las encuentras tiradas en la calle. Ya es muy Y mal entonces, maintenance. Oye, no las entonces encuentras en la calle, las encuentras ahí en el canal de San Agustín, que lo tapa. Ándale, ese es un buen tema también que también vamos a tocar, porque también se ha hablado mucho de la contaminación en los mares y océanos, ¿no? Conocimos a las personas de Ocean Plastic, que es una asociación que va en contra del plástico, y sobre todo para que no llegue a los mares, ¿no?
y decíamos, ¿realmente el problema es que el plástico llegue a los mares o realmente es que el ser humano es el que hace porquerías con el plástico? Y decíamos, pero a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la isla del plástico y cuando hablamos de plástico en los canales y demás? ¿Cómo es que llega ahí? O sea, bueno, les voy a dar una buena noticia. No estamos hablando del plástico que a lo mejor se te olvidó cuando fuiste de vacaciones a la playa. Ese te aseguro que hasta los mismos hoteleros limpian sus playas para tener más clientes. El tema de los plásticos en el mar viene de dos orígenes. El primero es porque resulta que la mayoría de los plásticos llegan a los mares vía los ríos o vía los drenajes. ¿Y por qué llegan a los ríos y a los drenajes? Pues resulta que sabemos que es un problemón el manejo de la basura. Sabemos que una institución, cuando va a generar más de 1 tonelada al mes de basura, necesita ese plan de manejo que comentamos al inicio. Entonces tiene que contratar a alguien que pase por su basura y le dé el tratamiento correcto y la lleve a un vertedero, y eso cuesta. Entonces, ¿qué pasa si llega una persona y te dice, pues yo por 5 pesos me llevo su basura? Pues dices, pues me va a salir más barata, llévesela. ¿A dónde? No me pregunte y no sabe usted a dónde va. Y entonces son los vertederos ilegales que están al lado de la carretera y son los ilegales y que los tiran en cualquier lado y que cuando llegan esas lluvias torrenciales, lo que pasa es que son arrastrados y llegan efectivamente a los ríos y a los mares, etcétera, y a los drenajes, porque le conviene más a todos no pagar menos, al industrial porque no tiene que pagar porque se lleve la basura, y es una responsabilidad del gobierno que lejos de ser algo que pueda presumir, pues la verdad es que le cuesta manejarlo. Si se pusiera muy estricto, pues tendría que ir él por la basura y darle otro tratamiento y tener otro vertedero, y no lo tiene. Entonces, somos cómplices todos de eso, y sí llega a los mares. ¿Y por qué hablamos del plástico y por qué hay tantos? Porque resulta que una de las propiedades que tiene el plástico per se es que flota. El plástico flota. Entonces, no estamos hablando de que cuando vamos, agarran el plástico, lo separan y lo tiran al mar. No, es porque agarraron toda la basura y la tiraron al mar, pero lo demás se hundió y no lo vemos. Pero lo que vemos es lo que se flota y las corrientes marinas lo concentran. Entonces, cuando hay concentraciones, inclusive ya hay países en donde tienen detectados las corrientes, las dejan ahí, se las llevaron, ya la bronca es de otro país. Nosotros ya no tenemos problema de basura. Entonces, cuando empiezas y yo les invito a que hagan una reflexión, cuando están en este tipo de situaciones, lo que yo los llevo es a los extremos. ¿Cuándo es válido y por qué la gente hace lo que hace? Y fue muy interesante cuando recibimos una comitiva de Cuba y decían, Eduardo, ¿qué hacen ustedes? Porque el problema que nosotros tenemos es que somos una isla y todo lo que llega ahí viene empaquetado, viene con un montón de empaque y no tenemos dónde ponerlo y no tenemos suficientes vertederos. Y entonces, ¿qué hacemos con toda esa basura? Entonces, pues muchas de las islas y de bajos recursos, que lo que menos tienen es dinero y lo que menos tienen es espacio, pues lo tiran al mar y las corrientes lo juntan. Entonces, pues ha habido otras alternativas en países industrializados donde sí tienen dinero, en donde la opción que tienen es incinerar la basura y poderla manejar. Creo que tiene una mano levantada por ahí. Sí, a ver, Manos Esteban. levantadas. Hago una pregunta, Esteban, y ahorita te doy la palabra. Nos comentan aquí en Facebook que nos dicen, Alejandro, hace muchos años yo intenté empezar con el reciclaje de PET y llegaron a amenazarme los líderes de la basura. Ese es un tema muy interesante también. Entonces, efectivamente, ahí el tema es muy serio, efectivamente. Sí sí existe el rey de la basura, sí existen las mafias de la basura. No me van a creer, pero ahorita ya inclusive ya surgió la mafia del aceite, porque con el aceite pues, logran combustible, biocombustible, y también ya empiezas a ver y surgir mafias para poder centralizar el aceite. Entonces,
Ahí, y es toda una contradicción, déjame decirte, y no sé si te pasó, Esteban, pero además para iniciar este tipo de actividades tienes que cumplir regulaciones muy pesadas, porque tienes que tener el RAMIR, que es un permiso para transportar basura, y tienes que tener otro para almacenar basura y tratar la basura. Entonces, no está sencillo el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? La verdad es que hoy ya existen, efectivamente, así como hay ciertos, digamos, grupos que han acaparado el PET, el cartón, el aluminio, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de contaminación, lo que pasa es que ya no hablamos del PET, ya no hablamos del cartón, ya no hablamos del aluminio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que todos los demás residuos, y aquí vamos a entrarle directamente al empaque, tenemos que pensar hoy que el empaque pueda ser reciclado en su totalidad y abrir nuevos mercados del empaque para que sea aprovechable realmente y que se pueda reciclar y regrese al origen, a la fábrica original, el mismo material. Pero ustedes y nosotros sabemos que el empaque, cuando hablamos del empaque, pues hay que decir cuál empaque y cómo lo promovemos. Porque no estamos hablando, cuando hablamos del PET y decimos que ya se acaparó, el que se acaparó es el del PET, de la botella y transparente. Sí, porque la Resulta que otra no. no. A ver si le damos la palabra a Esteban para que nos haga su pregunta. Adelante, Esteban. Ok, entonces, bueno, yo como pregunta nada más es, en este caso, el problema no sería la formulación del- de los materiales de empaque, en realidad el problema sería más bien el manejo de la basura. Entonces, no es tanto, digamos, la actividad en sí, digamos, porque la ley, pues ya vimos que está mal hecha, ¿no? Pero finalmente, lo que requeríamos es, más que evitar el uso del plástico, es manejar mejor los residuos para que podamos tener ese reciclaje y podamos tener esa reutilización de muchos materiales y que obviamente si hay un mal manejo, pues se van al mar o se van a generar una contaminación, pero esas cosas no llegan solas al mar, o sea, el plástico o el popote de la tortuga, pues no llega solo al mar, o sea, alguien lo tuvo que arrojar al mar. Exacto. Correcto. Eduardo, Y ahí perdón, nada. una pregunta aunado a lo que está diciendo Esteban. Hay una botella de un suavizante X azul que ni siquiera la reciben los pepenadores. Efectivamente, ahí es lo que nos ha faltado, son dos cosas. Una son los medios de acopio, que son muy importantes, y otra, efectivamente, cuando hablamos de materiales, pues el problema no es tecnológico, pero efectivamente sí tenemos que pensar en el diseño del empaque. Y para eso ya entramos entonces en el 2023, en donde sale la Ley de Economía Circular, para darle una solución a todo esto. Entonces, la ley de economía circular, ¿qué es lo que propone? Propone una transformación integral. ¿De qué estamos hablando? No es nada más hacer productos que se puedan reciclar. Porque cuando tú manejas un producto como la botella de PET transparente o el cartón o el aluminio, son productos que son monomateriales, que se pueden reciclar y que pueden regresar a la misma fábrica de donde se obtuvo. Es decir, el cartón se muele y vuelve a ser cartón, el aluminio también y el PET transparente de botella también. Y hago esa especificación porque todos los demás sí tienen problemas. Fíjense que son problemas que se pueden arreglar técnicamente, pero una de las cosas primeras que propone la economía circular es que hagamos productos que se puedan reciclar. Y cuando hablamos de productos que se pueden reciclar es porque cuando entras al empaque, resulta que ha habido mucha tecnología en los empaques. Y cuando vemos una bolsa, y vamos a hablar de una bolsa que contiene verduras congeladas, resulta que no es una bolsa de plástico tal cual. Es una bolsa con mucha tecnología, porque son muchas veces bolsas que están hechas de 3 capas y hay hasta de 9 capas. Y cada una de las capas tiene su función. Entonces resulta que la capa externa es de material reciclado para hacerlo más barato.
La intermedia es de nylon para considerar barrera y la interna es de polietileno virgen para tener contacto con los alimentos. Y de ahí nos podemos poner otra capa para los rayos ultravioleta, otra capa para que se vea bonito y lo hacemos hasta de PET. Y cuando vemos un pouch y decimos, oye, se ve precioso, pues sí, tiene una capa de PET para que se vea brillante y otra capa donde tiene la impresión y otra capa donde tiene la barrera y otro para el contacto del alimento y para que dure además mayor tiempo en aquel. Entonces son multicapas de multimateriales. Entonces, aunque el plástico como propiedad es reciclable, cuando tienes estas 3 capas en una bolsa, son difíciles de separar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que ya hemos hecho es desarrollar nuevas tecnologías para que en lugar de que tengan 3 capas de polietileno reciclado, nylon y polietileno, que sean de polietileno, polietileno y polietileno, que son monomateriales, aunque sean tricapa. ¿Y cómo sustituimos la de nylon? Ya existe nueva tecnología, hay nanomateriales, en donde tú el polietileno le pones un nanomáster, por ejemplo, y puedes lograr la misma barrera que el nylon. Entonces ya hemos podido tener una bolsa que sea polietileno, polietileno, polietileno. Y entonces ya la puedes anunciar y ponerle su sello de polietileno reciclable. Y lo que necesitamos es valorizar cuánto compramos una bolsa de polietileno usada para poder ser reciclado y podríamos tener el mismo efecto que el cartón, el nylon y el aluminio, que pueda alguien decir y hacer un negocio de eso. Y se han hecho cosas extraordinarias. Otro ejemplo que tenemos, que también hemos trabajado, que aún y cuando no se pueda separar en su totalidad, se puede crear nuevos materiales, está el Tetra Pak. El Tetra Pak es un súper invento. Digo, de poder tener que ir por la leche diario a tener un envase de leche que ni siquiera se refrigera y que puede durar un año, pues es un súper invento extraordinario. Entonces, pero el Tetra Pak es cartón, aluminio, polietileno. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya existe el proceso y una cadena de reciclaje en donde se separa, se acopia y se muele y hemos podido separar lo que es la celulosa del aluminio con el polietileno. Y con esa celulosa se puede hacer papel de baño, se puede hacer muchos otros productos. Y con el polialuminio, en el proceso en el que lleguemos a tener el volumen suficiente para separar el aluminio con el polietileno, se ha logrado hacer un polialuminio nuevo que sirve para hacer bancas, techos, muebles, etcétera, muchos otros materiales para que sea realmente reutilizable y reciclable. Entonces ya existe una nueva generación de polialuminio. Entonces, sí necesitamos entrarle a la tecnología para que los productos sean reciclables y eso significa que sean monomateriales, aunque sean varias capas, para que pueda ser en su totalidad identificado y reciclado en una cadena nueva. Y el tema es que son pocos los materiales o productos que están bien identificados. Entonces ahí tenemos que entrarle a la cultura de poder identificar bien nuestros productos, nuestro empaque, para que podamos explicarle, y ahí viene la ley de economía circular, en donde te dice, haz el producto reciclable, pero además identifícalo correctamente y tienes que hacer una campaña para decirle a quien se lo vendes qué va a hacer con él cuando termine de utilizar el empaque. Pero quién sabe separar todo eso? ¿Quién conoce todo el empaque y vamos a poderlo separar? Yo al menos te voy a decir que estoy en el ramo de los empaques, pero yo no conozco aún así todos los plásticos. Dices, este para acá, este para acá, este para acá. Entonces ahí, ¿qué podríamos hacer? Ahí lo que se está proponiendo, inclusive en la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes, lo que estamos proponiendo es, y nuestro lema y lo que tenemos que hacer es, uno es mover a la sociedad. ¿Quién mueve a la sociedad? Quien mueve a la sociedad realmente son las marcas, porque son los que tienen la manera de poder mover al usuario a comprar su producto. Pues entonces tienen la obligación también de informar qué hacer con él. Ahora, el tema es lo siguiente, aun y cuando pongas una ley, porque la ley lo contempla, de decir, tienes que identificarlo, tienes que avisarle en una campaña qué va a hacer el usuario con él, tienes que tener negociaciones con canales de acopio para que regresen tu material a la fábrica.
Entonces, la Asociación Mexicana de Envase y Embalajes lo que está proponiendo es anticipación y colaboración. Esta ley hoy es voluntaria. No existe el reglamento y no existe penalizaciones. Entonces, lo que estamos haciendo como asociación es invitando a las marcas, capacitando a las marcas para que esta información se conozca y efectivamente podamos hacer match con los diferentes productos que utilizan la misma tecnología. Si juntáramos todas las empresas que tienen productos de pouch, por ejemplo, y todos pudiéramos tener identificado cuántas capas y cuáles y de qué material son, podemos juntarlas todos y crear nuevos canales de acopio y de separación o nuevos materiales combinados para su aprovechamiento. Pero necesitamos moverlo. ¿Y qué pasa? Con esta ley, la realidad es que una es voluntaria y la otra no ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La que no ha funcionado eres sujeto a extorsión en cualquier momento, porque es la interpretación del gobierno con tu defensa que no sabes de qué te estás defendiendo. Entonces, te pueden clausurar y déjenme decirle, yo no estoy hablando a la ligera. He visto clausuras de Sams, de Starbucks, de Chedrauis, de etcétera, porque no se están cumpliendo con plásticos de un solo uso. Y ahora la ley de economía circular la proponen, va a haber una ley ya más fuerte con reglamento y están haciendo la consulta. ¿Qué necesitamos hacer? Anticiparnos, es decir, porque no lo vamos a hacer solos. Ya le pasó a una fábrica de café que tiene cápsulas y le dijeron, pues ahora vas por tus cápsulas a la basura. Entonces tuvo que poner 1,000 centros de acopio y rutas para acopiar y una campaña costosísima que siendo de los tamaños de empresas multinacionales no pueden soportar y no tienen ningún efecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una propuesta como industria. Entonces, hoy como industria tenemos que juntarnos las diferentes marcas y hacer una propuesta dependiendo de la composición de los materiales de empaque, para que podamos identificarlos y tener una manera que realmente tanto el retailer como el que lo usa, como las tienditas, como el fabricante y todos puedan identificar lo que tú dices. Ese empaque que comentas es de polietileno de alta densidad, el azul, que para líquidos. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta empresa que utiliza ese empaque está conviniendo con los pepenadores para decir, te pago tanto el kilo de lo que puedas acopiar. Y entonces está habiendo intentos de diferentes marcas. Ahora yo les pongo una reflexión adicional y estamos hablando de un líquido, de un empaque grande, visible y azul, ¿no? ¿Qué pasa con las envolturas? ¿Qué vamos a hacer con las envolturas? ¿Y saben qué? Pasa lo mismo. Si las pudiéramos identificar, las juntaríamos. Y si tuviéramos centros de acopio, fíjense que la economía circular, el gran talón de Aquiles que tienen es la identificación efectiva Te estamos perdiendo, de los Eduardo. materiales, pero más allá, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no han... A ver, ¿ya? O sea, Ya. yo les voy a hacer una reflexión. ¿Cuántos de ustedes no juntaron alguna vez, cuántos de ustedes no juntaron alguna vez la tapita de la lata? Porque si juntabas 1,000,000 o no sé cuántos kilos, regalaban una silla de ruedas, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que pasaba? Tú lo tomabas y te lo guardabas. Una envoltura, no puedes hacer lo mismo y en la primera oportunidad juntarlas y llevarlas a algún sitio para que tengan un uso y para que tengan un intercambio, sí se puede. Como con las Tenemos que tapitas ahora, ¿no? o las tapitas ahora. Entonces se trata de la economía circular y hoy, después de esa regulación, pues lo que estamos intentando precisamente es la manera en que se produce los productos también es evaluada. Entonces, no nada más te estoy pidiendo que tu producto sea reciclable, sino que produzcas también responsablemente en la utilización de agua, en la utilización de energía, en el manejo de desechos, en la gobernanza, que cumplas con las leyes y que tengas aspectos sociales también cumplidos. Y todo eso se ha estado combinando. Y hoy sí, también les encargo que revisen otro concepto que se llama ESG,
Environment, Governance and Social, que en español es el ASG, de Medio Ambiente, Social y Gobernanza. Y esos son estándares de medición que se están formando a nivel internacional, que ya lo están considerando las calificadoras para dar créditos, beneficios y diferentes facilidades para quien los emita y los cumpla. Entonces ya hay empresas multinacionales que dicen, estos son mis objetivos de sustentabilidad, estos son mis objetivos sociales y estos son mis cumplimientos de gobernanza. Entonces ese es un nivel más arriba de la regulación. Y si quieren un nivel todavía más arriba, existen objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, que México ha participado y firmó para cumplirlos para el 2030. Y también los vamos a tener que conocer. Entonces, todas estas leyes van encaminadas también a ese cumplimiento internacional que México también se comprometió a cumplir. Y por último, y para cerrar y para decir dónde está la ley hoy y qué pasó después de la ley, pues hoy la verdad es que ha habido un cambio también de conciencia entre todos y cada vez va a ser mayor, porque ya estamos yendo más allá de la ley. Ya estamos viviendo el tema del aprovechamiento de los recursos. Hoy estamos preocupados por el agua. No sé si ustedes estén de alguna manera ya pensando en temas de qué va a pasar con el agua. Hoy tenemos oportunidades de un nearshoring en donde nuestro cuello de botella es la energía que le podemos brindar a las grandes empresas que quieren instalarse en México y no tenemos suficiente energía. Tercero, no tenemos vertederos, tenemos que ver cómo vamos a manejar los residuos. Y eso va a implicar mayores costos. Y entonces ya vamos más allá de la regulación. Ya existe una conciencia de decir, si no lo cuidamos, si no podemos hacer captación pluvial y guardar nuestra agua y generar nuestras propias reservas, si no podemos tener energía alternativa que nos garantice la operación, si no tenemos nosotros un acopio propio para poder garantizar nuestros porcentajes de reciclado en nuestros productos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no hay más costo más alto para cualquier empresa que el no poder operar. Entonces, hoy, independientemente de la ley, independientemente de los ESGs, los compromisos de la ONU internacionales, ODS, ya es un problema que estamos viviendo y que la sustentabilidad ya no es opcional, ya va a ser una manera de vivir y una manera de garantizar nuestra operación y nuestra supervivencia. Entonces, ya hoy ya no es un tema de que sería bueno separar la basura, no, necesitamos los recursos, necesitamos garantizarlos y necesitamos seguir viviendo. Hoy, si decimos todo vamos a natural, nos vamos a las cavernas, no hay suficientes cuevas, no hay suficiente agricultura para dar alimento diario, ni no suficiente leche para alimentarnos diario. Tenemos que aprovechar todo esto que tenemos para poder garantizar nuestra supervivencia. Y hoy les dejo otra reflexión para cerrar. Ya no es un tema de si sería bueno ser sostenible o no ser sostenible, porque lo que ha cambiado es que hace todavía unos 5 años pensábamos de que la sustentabilidad era, vamos a cuidar nuestro planeta, ¿no? ¿Cuántas veces no han escuchado que tenemos que cuidar nuestro planeta? Pues déjame decirle que el problema no es el planeta va a seguir viviendo con o sin nosotros y puede otra vez volverse una bola de fuego y va a llegar en algún momento que se va a poder restituir. El problema somos nosotros y nuestra supervivencia. Entonces realmente quien tenemos que garantizar son los recursos para nuestra supervivencia y la de siguientes generaciones. Entonces hoy la sustentabilidad llegó para quedarse y la verdad es que es un tema que tenemos que hacer conciencia entre todos y crear todos estos métodos para poder garantizar los recursos. Pues yo creo que este tema, de hecho, bueno, no sé, pueden abrir micrófonos. Alejandro Martino, que se acaba de unir con nosotros. Qué bueno que estás aquí, Alex. Nos gustaría escucharte y saber tú que estás más directamente con este tema de los plásticos, cuál es tu punto de vista, así como todos los demás quieren abrir micrófonos, porque yo creo que este tema pues va para mucho, porque, bueno, esta ley de los residuos y eso de un solo uso, pues también sirvió para que ahora en donde vayas te vendan las bolsas.
algo que te tenían que dar, ahora te lo venden. Entonces dices, no, ahora, o te lo llevas en la mano, ¿no? Entonces son cosas que se agarraron de ahí, pues, para hacer otras. Pero bueno, Ale ya está aquí con nosotros. Ale, bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Buena noche a todos por ahí. Buenas noches. Sí, mira, la verdad es que yo pienso que esto es una mala información, algo más que político, más que desinformado. La verdad es que nuestro país está totalmente desinformado. Las gentes que están dentro de regulando estas leyes no tienen ni la más remota idea de realmente cómo se fabrica un cartón, un papel o un plástico. Entonces, de verdad, nuestra economía está basada realmente en la cuestión petróleo, plásticos, ajá, y piensan que los árboles se van a dar de un día para otro. Entonces, de verdad, el reciclar cartón es más costoso, consume más agua, consume más energía que un plástico. Y realmente, te digo, yo hace muchos años, estoy hablando más de 20 años, 25 años más o menos, cuando empecé a intentar hacer la cuestión de recopilar PET y empezarlo a moler y empezar a extruir, dije, pues para lo mejor no para hacer laminaciones, yo lo que hago es termoformado. Dije, pero sí puedo inyectar una silla, manguera, algo más, y no, la gente es una mafia, la verdad es que el gobierno es una mafia, y desgraciadamente lo que más me preocupa es la ignorancia, porque no tienen la más remota idea. Sí, es grave el tema. Y les voy a compartir un dato también muy interesante que no sabía. Cuando hablas de efectivamente los productos fósiles y las alternativas que tenemos, cuando hablamos de temas de petróleo, el 94% de la producción de petróleo se utiliza para combustión, el 94%. Y únicamente el 6% está utilizado para los productos plásticos. Pero cuando hablamos de productos plásticos, estamos hablando de todos, o sea, las bolsas, la ropa, los tinacos, los cables, todos los productos plásticos, es únicamente el 6%. Entonces, ¿qué es el enfoque internacional que hoy tenemos? Es que la combustión tiene que ser sustituida por energía limpia y hay muchos esfuerzos. ¿Qué significa eso para el tema de los plásticos? Que lejos de que se extingan, cada vez va a haber más, porque ese 94% va a servir para hacer millones de toneladas de plástico porque la petroquímica es la que va a crecer. A lo mejor la primaria no, la de combustión, pero las plantas petroquímicas es la que va a crecer. Y si hoy nos estamos inundando en montañas de plástico, pues ahí es donde vienen las prohibiciones y el tratar de regular para que no se produzca más y que se aproveche lo que tenemos. Y tenemos que estar conscientes que tenemos que participar en este reciclado para poderlo mantener en la sociedad y no en las grandes mafias, por la simple razón de que hoy ya estamos viviendo muchos de los transformadores que las materias primas vírgenes son más baratas que las recicladas. Antes tú buscabas el reciclado porque era más barato y dices, pues es gratis, es basura. Pues no, ahora resulta que es más caro que la materia virgen. Y los chinos están puestísimos y dicen, ahí te va ahora con todo el PET porque estoy que produciendo más que nunca y con mayor calidad para que sea más atractivo y más barato. Y entonces es donde vienen las regulaciones. Entonces, esta regulación no es porque se vaya a acabar el plástico, al contrario, es porque va a haber tanto y tan barato que va a sustituir cualquier otro material y va a ser muy fuerte porque cada vez vamos a tener más facilidad de hacer más productos y mucho más baratos y nuevecitos del fósil. Entonces, por eso vienen todas estas regulaciones para que efectivamente no nos ahoguemos en plástico y que no produzcamos más allá de lo que necesitamos y que no estemos exprimiendo el país, el mundo, ¿no? Del petróleo. Entonces, esos vienen las regulaciones. Y existen todavía razones internacionales y políticas en donde, si ustedes se fijan, los europeos no son petroleros. Entonces, mientras esto crezca, van a debilitar su poder económico en el mundo.
Entonces, una manera de que no sean los grandes países de medio ambiente, de Medio Oriente, los que se queden con el juego y el monopoly de que todo el petróleo es mío, necesitamos aprender a vivir con los recursos que ya tenemos en el planeta y poderlos aprovechar y reciclar. Y tenemos que tener esas cadenas de suministro para no necesitar más. Entonces, si no tocamos la combustión y cada vez tenemos más utilizando muy poquitos recursos del planeta, tenemos energías limpias y podemos producir y satisfacer nuestras necesidades y crecer sin mayor extracción, pues es realmente un plano ideal para todos. Entonces, esto ya es una situación que tenemos que tener ya en nuestra vida diaria, en nuestros planes de empresa y nuestra estrategia ecológica. Aquí comenta esta Raquel, dice, ignorancia desde la definición de los materiales, de los términos para los materiales. Yo creo que es así. Yo al menos creo que yo conozco, yo creo que muy poco de todo realmente, de todos los plásticos, ¿no? Que realmente están haciendo. Entonces, difícilmente vamos a poder dejar el plástico porque hay productos que tienen que ir sí o sí en plástico. O sea, no lo podemos evitar, tiene que seguir así, pero lo que tú dices, si cada uno desde nuestra trinchera hiciéramos lo que necesitáramos hacer, la ley de economía circular funcionaría. Claro que sí, y como dice Raquel también, además si eso le sumas nuevos términos y empiezas a hablar de biobasados, bioplásticos, compostables, bioanaeróbicos, reciclables y aditivos de nanotecnología y etcétera, pues ya me perdí, ¿no? Ya no sabemos de qué está pasando. Y cuando gustes, Lili, puede ser motivo de otra tertulia al hablar de las diferentes opciones tecnológicas de sustitución de los plásticos para hacer cuáles son los generados con renovables y cuáles son los generados con fósiles y cómo incrementar la reciclabilidad de los plásticos. Con mucho gusto lo hacemos porque efectivamente ya es un nuevo terreno, no hay mucha literatura al respecto y hay quienes hasta no les conviene que salgan, ¿no? Estábamos hablando hace rato del PET y hay la otra vez pues tuve que entrarle también, decir qué es el PET exótico, yo no lo conocía, pero el PET exótico le llaman a todo el PET que no es transparente, ¿no? Entonces, y además se avientan la puntada de decir, y el PET exótico no es reciclable. Digo, espérame, todo es reciclable, ¿cómo que no es reciclable? No, más bien, no te pagan para que lo dejes y se reciclen, pero de que es reciclable, y si lo juntáramos todos y lo clasificáramos todos, sería reciclable y totalmente. Y el PET es maravilloso porque se puede reintegrar toda su estructura molecular para poder un reciclado tener las mismísimas características que uno virgen. Sí, y nos dice, y los biofabricados. Que son precisamente los de origen biobasado, ¿no? Los que son también ahí es, como dicen luego, lo que más nos afecta no son ni las mentiras, ¿no? Sino realmente son las verdades a medias, ¿no? Porque cuando ya empezamos a hablar con muchos técnicos, pues seguramente decimos, es que están hechos los biobasados de productos naturales, pues todos son naturales, es que son orgánicos, todos son orgánicos y tienen carbono y oxígeno, todos, ¿no? Entonces tenemos que ir afinando los temas para decir, no, a ver, pues si queremos hablar bien, los biobasados son de origen renovable y generalmente es alimento, si lo quieres tú identificar, animal o personal, pero son alimentos, ¿no? Y los fósiles, pues sí, son materiales fósiles, pero no por eso, como hace rato comentaba Alejandro, si comparas una bolsa de papel con una bolsa de plástico, se gasta más energéticamente hacer una bolsa de papel que una de plástico, es más fácil reciclarla y es más fácil inclusive poder lograr una economía con la bolsa de plástico porque el papel, aun cuando es reciclable, si se llega a manchar de grasa ya no es reciclable, cuando menos fácilmente, ¿no? Y situaciones de ese tipo. Entonces, nos falta mucha educación y creo que todos los que estamos en la parte del empaque tenemos una labor muy importante, porque lo que no podemos hacer son dos cosas y lo que tenemos que defender son dos cosas y por eso estamos peleando muy duro en la asociación. Una, no queremos que el empaque nos obliguen a que sea compostable por la incapacidad de tener medios de reciclado. Si nos lo mandan a compostable, nos reducen la vida en aquel
y la dependencia sería totalmente del extranjero porque el biobasado no se fabrica en México y sí lo podemos fabricar, pero atentamos contra la alimentación. Ese es un tema muy importante que no queremos que pase. Y la otra muy importante también es que no queremos que lleguemos a la prohibición de empaques, porque va a ser más fácil decir, pues ahora ya no va a haber empaques a los productos, tienes que llevártelos en la mano, a ver cómo le haces, pero el producto de la fábrica va a ser por él, pero sin empaque. ¿Y eso qué afecta? Pues En toda la todo. distribución, logística, Vida en marketing anaquel. y Ya no va a haber vida vida en en aquel. anaquel. Entonces, pero si seguimos así, la única herramienta que tiene el gobierno para poder parar todo esto es tinta para un decreto de prohibiciones. Entonces, si no nos anticipamos, y con la experiencia que les digo del Senado, es muy triste llegar a un parlamento y que te encuentres con un industrial que digas, pues a ver cómo le hacemos para que quede igual, ¿no? Para no hacer nada. Entonces, cuando no nos unimos para hacer una propuesta en conjunto, que demos soluciones y no es como no funciona la ley que se propone, realmente vamos a trabajar por México, ¿no? Exacto, dice Alejandro, o haces plásticos de derivados de alimentos o alimentas a la población. Correcto. ¿Qué queremos, no? ¿Qué queremos? Pues muy interesante esta tertulia, Eduardo. Muchísimas gracias. Creo que no es para una tertulia más, sino para muchas tertulias, sobre todo. Yo creo que sería muy importante tocar este tema que tú nos dices de esa separación. A ver, yo estoy en el ramo del cartón, entonces, ¿cómo lo identifico para de manera que mi consumidor sepa a lo mejor yo no estoy no estoy certificado en nada, pero sí puedo poner una leyenda, este producto lo debes de depositar y yo creo que si cada uno de los fabricantes que estamos pudiéramos hacer algo así, pues algo podríamos hacer y ayudar mucho a nuestro medio ambiente, sobre todo, ¿no? Creo que es mi punto de vista. Ojalá, si quieren, alguien más puede abrir sus micrófonos, adelante. Wilson, qué bueno que estás aquí, él nos ve desde otro país. Y bueno, pues Fátima no tengo el gusto. Y bueno, pues todos los que están aquí, agradezco. Ale, que adelante. Perdón que los interrumpa. Como lo que comentaba ahorita Eduardo, la verdad es que tenemos una situación muy grave, pero grave realmente. Eh, los ingenieros de los plásticos, de grandes compañías, han estado buscando la forma de hacer biocompostables los plásticos y realmente no es posible. Quedan micropartículas. De hecho, han encontrado que en el mar los peces tienen partículas de plástico y todo esto porque se están degenerando, se están yendo hacia esas partes y realmente lo que ocurre o lo que yo veo en lo personal es, nos falta mucha educación. Hay empresas como Walmart que están presionando mucho para cambiar, un Samsung, Costco, ya no más plástico, ya no más esto, pero están siendo obligados básicamente por el gobierno. Un gobierno que desconoce, que no tiene ni idea. Entonces, si realmente a lo mejor sentarnos con estas empresas a través de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje y decirles, a ver, vamos a hacer algo muy fácil, de verdad. Tienen contenedores de basura fuera de las tiendas y a lo mejor cada vez que salgas, abre tu empaque, revisa tu producto, hay uno de cartón, uno de plástico, todos bien marcados. Podría ser redituable para todos, de verdad. O sea, lo he platicado desde que hace algunos años que nos conocimos, Lili, cuando traía lo del sistema de sellado en frío, del press pack, para que no se contaminara el plástico y todo esto. Yo luchaba por eso. Desgraciadamente empiezan a mover a las gentes dentro de los corporativos tan grandes que no hay un seguimiento en esa parte. Pero si la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, si necesitan apoyo, que vayamos a tocar puertas al gobierno, a realmente manifestarnos un poquito más, de decirles, a ver, lo que estás haciendo es incoherente. De verdad, mejor déjanos, te ayudamos. Ustedes no conocen, vamos a asesorarlos. ¿Qué necesitan? De verdad, y no queremos una tajada de eso, queremos que nos dejen trabajar a gusto, que realmente nuestro planeta lo podamos salvar, ajá, que realmente podamos empezar, que nos den estímulos a lo mejor en lugar de tener consumos eléctricos tan altos, porque sí requerimos de consumos eléctricos altos para procesar plástico, pero
Digamos, yo ahorita estoy, después de un incidente muy grave que tuve aquí en la empresa, estoy metiendo paneles solares, ajá, para empezar a tratar de minimizar ese gasto. Sé que es una inversión muy fuerte, es un gasto muy fuerte, pero de alguna otra forma tenemos que empezar a cosechar nosotros también. De igual forma, estoy metiendo en la empresa captura de lluvia de agua, de todo lo que llueve, al menos para los baños. Realmente no ocupo yo agua para nada. Ajá. Ujú. Dice, no, tenemos que poner un granito, ¿no? Pero si realmente lo hacemos bien explicado, bien informado, bien definido, creo que los gobiernos pueden realmente empezar a hacer un buen trabajo, porque ahorita lo que están haciendo no funciona, de verdad, es Ujú. ilógico. No, y te agradezco mucho el comentario, Alejandro, porque realmente eso es lo que tenemos que hacer y no lo vamos a hacer solo, tenemos que hacer entre todos, ¿no? En algún momento, cuando estuvimos en el Parlamento abierto, fuimos Eric Suárez y yo, un servidor, al Parlamento y pasamos las propuestas y demás. Y es triste, ¿no? Porque te dicen, ¿y tú quién eres, no? No, pues yo soy Eduardo Legorreta, ¿no? Y tengo muchas ideas y muchas ganas. Dicen, pues sí, pero aquí necesitamos votos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es efectivamente acercarse a la asociación y afortunadamente y lo que dices tienes toda la razón y estamos ya trabajando y en ese cambio de la asociación y ya hoy en la asociación existen empresas como un Walmart, como un Sigma Alimentos, las marcas son las que están en la asociación porque son las que nos van a ayudar a defender el empaque. No, no somos los que mal llamados plastiqueros, y de hecho también ese es otro tema que dijimos, mal llamados mal plastiqueros, porque nosotros no hacemos plástico, lo que hacemos es transformarlo, pero pues mejor díganle a Pemex, Dow Chemicals, Braskem y todo eso, que esos son plastiqueros, esos sí generan plástico. Si a mi gobierno me das un sistema sustituto, un material sustituto y biobasado y más barato, pues ya te tardaste, yo lo sigo transformando y sigo entregando el servicio, ¿no? El producto. Entonces, lo que necesitamos es precisamente hacer una red de propuesta, de solución, que eso es lo que quiere el gobierno. Digo, el senador Marín en algún momento hizo este tipo de invitaciones y decían, ¿y dónde están las propuestas de hacer carreteras con los residuos, de hacer obras, de hacer casas o qué sé yo? Todos calladitos, porque es el que abre la boca tiene que poner la lana, ¿no? O sea, entonces, la idea es podernos organizar con una propuesta institucional, una de industria, para que no sea el de uno solo el que tenga que estar peleando, sino cómo se una, ¿no? Cuando empezamos con estos temas, unos amigos me invitaron también a una plática y me decían, y con toda razón decía, es que la percepción que tenemos los mexicanos es que este es un juego de los niños grandes. Entonces vamos a ver qué hace Coca-Cola, qué hace Nestlé, qué hace Unilever, y pues ya ellos se les defenderán porque tienen el dinero para defenderse con el gobierno y ya lo seguiremos, ¿no? Pues no, ahora ya estamos como que en la posibilidad de que seamos todos los que participemos y tenemos que sentarnos en la mesa de negociación con un porcentaje del PIB, ¿no? Y aquí aprovechando que veo a Ana Paula con nosotros, entonces esta es la directora de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes. Y pues bueno, todo esto que les platico de la transformación que estamos dando en la asociación, pues ya está siendo una realidad y estamos tratando de tener ese comité de sustentabilidad donde se puedan crear esas ideas y esas posiciones de industria para poder hacer propuestas como industria, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Alex. Tu comentario me ayuda mucho a que precisamente sensibilicemos que efectivamente hay que invitar a los retailers, a nuestros clientes, a las marcas, para que junto con nosotros podamos hacer una propuesta válida para México. Ana Pau, no sé por qué no puede reactivar su micrófono, pero yo creo como lo dice, ¿no? O sea, uniéndonos todos desde las empresas o nosotros los emprendedores, todos los que estemos realmente, todos podemos sumar y como lo dice Alejandro, todos unidos lo podemos lograr. Entonces, Ana Pau ya pudo abrir su micrófono. Adelante, Ana Pau. Ay, por fin, no sé qué le pasaba, qué horrible, qué horrible ser muda cuando quieres levantar la voz. Oye, bueno, pues gracias a todos, buenas noches. Alejandro, el día que quieras platicamos, es una de las cosas y de los cambios que tiene la AME, ¿no? La AME lo que quiere es que mucha gente se una a la asociación para en algún momento poder apoyarnos entre la industria e ir a defendernos juntos ante las autoridades
pero si llego con 3 personas, pues no me van a hacer caso. Pero si llego con 200 empresas unidas, pues claro que nos van a voltear a ver, ¿no? Entonces, estamos en eso, estamos trabajando muchísimo para hacer una asociación muy fuerte, porque nuestro objetivo es querer estar ahí defendiendo los derechos de toda la gente de la industria del plástico, porque también creo que no es justo que las autoridades ataquen tanto el plástico cuando ellos tampoco no hacen mucho más que poner prohibiciones, ¿no? Pero falta mucha educación. El plástico por sí solo no contamina. Contamina porque no hay educación y porque se va a las calles, porque si el plástico no se fuera a las calles, pues el plástico no contaminaría, ¿no? Entonces, cuando quieras, platicamos. Aquí estoy. Lili, me encanta tu programa. Gracias por dejarnos participar en este. Eduardo, como siempre, tu conferencia es padrísima, el tema. Y bueno, aquí estoy para todos los que me están escuchando. Gracias. Gracias, Ana Pao. Y sí, Alex, yo lo coordino y claro, o sea, eso de sumarnos, como lo hacemos aquí en la tertulia, lo que hacemos es precisamente colaboración y compartir todos lo que conocemos y de esta experiencia que tenemos. Y ojalá te unas a una tertulia tú también, Alex, con nosotros. Y Claro, un nos gusto. platicamos. Claro, Eduardo, bueno, hay cosas que se tienen que decir y yo creo que hay foros para ello y en este yo sí quiero pues comentarlo porque Eduardo hace cada mes junto con la hacen una limpieza de barrancas. Cuéntanos de esto para que invitemos a la gente y nos acompañen y sumemos más. Sí, yo creo que como decíamos, ¿no? Ya la sustentabilidad es transversal, no es responsabilidad de todos, como ciudadanos, como industrias, como empresas, todo. Y también se predica con el ejemplo y enseñando a la gente que sí se puede vivir bien, ¿no? Entonces nos hemos abocado a hacer tres limpiezas de barranca al año. Vamos a empezar con tres, ya llevamos dos, o creo que van a ser cuatro, ¿no, Napa? Pero bueno, llevamos dos, faltan dos más. Y lo que hacemos es nos juntamos, todos los que quieran participar y bienvenidos todos a estas limpiezas de barranca, para que llegamos a colonias y todas esa basura que se avientan al drenaje, a esas barrancas, y que comentábamos que realmente que esas son las que tapan el drenaje, son las que llegan a los ríos y llegan a los océanos. Hemos participado en la primera limpia, evitamos que se fueran al mar 19 toneladas de basura, 19 millones de kilos. En esta última fueron cerca de 7, 8 millones de kilos, 7, 8 toneladas de basura, 8,000 kilos, perdón, y de alguna manera todo esto lo estamos haciendo en coordinación con todos los que quieran participar en la asociación y los invitamos para que nos ayuden. Eso la verdad es que ha sido muy bonito porque cuando terminas de recoger toda una barranca de basura y ver a los vecinos que pueden vivir bien, ver y recuperar espacios verdes de convivencia, pues la verdad es que es gratificante y eso ayuda a que la gente se sensibilice de que no debe de hacer eso, ¿no? Y cuando empiezas tú a recoger esa basura y lo vives, te das cuenta de que mucho de lo que llegó ahí nunca debe haber llegado porque se podía haber aprovechado, ¿no? Entonces es una manera práctica de sensibilizar. Hacemos también campañas con los chavos, para los viernes de impacto, le llamamos junto con Revolution, y llevamos a los niños a visitar fundaciones y lo hacemos los días que no tienen escuela porque hay eventos de dirección. Entonces, es que con una asociación llevamos a los niños a fundaciones para que conozcan esas obras sociales, ¿no? Y hay que recordar que ahora es sustentabilidad con esfuerzo social y con el cumplimiento de gobernanza. Entonces, hay que cuidar esas tres áreas y no nada más la de sustentabilidad. Y pues como cierre es que sí tenemos que estar muy conscientes que hoy la economía circular tiene que verse económicamente. Hay muchas ideas circulares muy costosas. Y para que sea económicamente viable, tenemos que empezar a esa economía circular para que lo veamos como ahorro de materiales, como eficiencia de operación y como garantía de operación. Perfecto, Eduardo, y ¿Tienes? pues gracias. Lo que decimos es
Se nos ve muy rápido la noche, ya son 8:30, muy rápida. Y bueno, pues agradecerte y por habernos compartido sus conocimientos, experiencias, gracias. Y sí vamos a organizar otras 2 tertulias porque yo creo que es muy importante estos temas y hacer conciencia. Entonces, pues gracias y gracias a cada uno de ustedes que se unieron aquí al Zoom. Pues vamos a detener nuestra transmisión en Facebook. A ti, apasionado del empaque, por haberte unido aquí con nosotros, tú que nos vas a ver por retransmisión. Cualquier duda o comentario al respecto, déjanoslo en comentarios. Y recuerda unirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, donde están todas las tertulias que hemos visto. Y si quieres que veamos algún tema en especial, déjanoslo en comentarios. Así que recuerda, tu empaque, tu imagen. Y bueno, pues Enamorando con tu Empaque, aquí está y vamos a sumarnos todos para ayudarnos a nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias y detenemos nuestra transmisión en Facebook. Gracias. Eduardo, excelente, la verdad, como siempre. Muchísimas gracias, muy buena tertulia. Hoy lo hicimos de manera diferente, normalmente se hacen proyecciones, Alex. Hoy fue más bien una plática, una charla. Y bueno, pues agradecerles a todos los que se unieron. Un gusto que nos hayas acompañado y te hayas animado a unirte aquí al Zoom, Alex. A Patti le agradecemos, sabemos que ahorita, bueno, pues ella está a 3 horas de diferencia ya aquí, está con su familia y bueno, les mandamos un abrazo grande, Pati. Muchísimas gracias por unirte. Raquel, sé que también viene manejando y aquí se une. Y bueno, Alex está en la oficina porque lo estoy viendo desde aquí que todavía sigue trabajando. Y yo creo que muchos, Wilson, que nos saluda desde Colombia. Ojalá puedas abrir tu micrófono. Y bueno, Mari, Alex, también Enoch, que también está viajando. Bueno, Silvia, gracias por unirte. Irineo, un gusto te a tantos años y qué bueno que te conectaste. Ana Pau, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos ya, muchísimas gracias. Si pueden prender sus cámaras, voy a tomar la foto para subirla a las redes sociales. Y recuerden que también esto lo transmitimos en Facebook y también se está transmitiendo a la par en LinkedIn, que es donde comparto el enlace de Facebook, entonces también ahí lo pueden ver. Y posteriormente hago un mini resumen en Instagram para invitarlos a que se vayan a verlo aquí en Facebook y posteriormente en nuestro canal de Enamorando con tu Empaque o también en LinkedIn. Entonces, muchísimas gracias, prenden sus micrófonos. Alex, qué bueno que estás aquí. A sus Y órdenes en lo que yo les pueda ayudar. Después de 32 años de andar en este negocio, sí. todavía no aprendo todo lo que se tiene que aprender, pero algo conozco. Gracias, Alex. Sí, ya son muchos años. La vida se nos pasa en un suspiro. Y pues muchísimas gracias. Algunos no van a poder prender sus cámaras, ojalá puedan, los más que puedan, pero bueno, los que estamos aquí sonrían. Sé que a veces decimos, y yo creo que ya la hora, ya también estamos cansados, pero bueno, ya mañana es viernes, así que, y casi a punto de vacaciones. Si no nosotros, los niños, que sí nos van a dar unas vacaciones a nosotros, sobre todo con el tráfico. Entonces, sí tendremos algunos días en donde decía, ¿no? Ay, qué bonito el tráfico del día lunes y del día domingo, porque no había nadie, estaban todos fuera. Entonces, eso ayudó a nuestro medio ambiente y también, ahora sí que como les digo a la gente está con nuestros problemas de agua, hablando de todo esto de sustentabilidad, pues ni modo, a veces nos va a tener que hacernos un bailecito a Tlaloc para que nos mande mucha agua, porque sí la vamos a necesitar. Así que sonrían de nuevo, tomo la última foto. Muchísimas gracias por haberse unido aquí con nosotros a esta tertulia. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal de YouTube si no están inscritos, denle like a la campanita y recuerden que no solo hablamos del empaque como tal, sino todo lo que va en torno a ello, como fue ahorita lo de sustentabilidad, como es lo de legales, como son todos los temas que vemos, desde la marca hasta cómo llega al consumidor. Y uno de las tutoriales que nos ha pasado es vamos a hablar un poquito de logística, así que no se la pierdan porque seguiremos ahorita siguiendo hablando de sustentabilidad y bueno, pues vamos a ir viendo muchísimos temas en lo que nos resta del año y bueno, nuestras tertulias cada 8 días o a veces cada 15 días, todo depende de las situaciones de nuestros ponentes, si podemos coincidir con ellos en fechas. Y bueno, pues agradecerles, muchísimas gracias a los que se unieron, recuerda tu empaque, tu imagen. Y bueno, pues yo me quiero nada más despedir
hoy con esta frase es que el camino hacia el futuro más sostenible y próspero comienza con cada pequeña acción de cada uno de nosotros. Hoy proteger y preservar nuestro entorno natural. Cuidemos nuestro medio ambiente porque nada más tenemos uno. Y es muy triste ver esas imágenes donde los ositos polares ya no tienen hielo y andan buscando qué comer. Y no solo ellos, y bueno, todo lo que entorna y nosotros con el agua. Así que pues cuidemos nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Apasiona el empaque y hemos terminado nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con el tema y después de la regulación de los plásticos, ¿qué ha pasado? No ha funcionado nada. Muchas cosas están no completamente explicadas, correctas, no sabemos a dónde poner la basura, no, si la separamos, no la separamos, pero yo creo que hay que separarla. Ahí separamos la basura, aunque la basura la mezclen, pero recuerden que aquí el sistema de pepenado ayuda y como nos comentaba ahorita Eduardo, no vemos latas, ¿verdad? Tiradas, no vemos ya ahora casi botellas de PET porque todo esto se está reciclando o ahora reciclado compostable. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Lo que tenemos que hacer es unirnos todos y cuidar nuestro medio ambiente. De verdad, estamos dañando nuestro medio ambiente, nada más tenemos uno, así que cuidémoslo. Y bueno, agradecerte a ti que nos has acompañado. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Yo soy Lili Rivera, una apasionada del empaque. Así que no te la pierdas y nos vemos en la próxima tertulia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Recuerda tu empaque, tu imagen. Nos vemos hasta la siguiente tertulia.